Imagina un guerrero capaz de volverse invisible, de caminar sobre el agua, de controlar los elementos. Así se pintó a los ninjas. Pero detrás del mito, hubo hombres de carne y hueso, hombres que desde las sombras cambiaron el curso de la historia de Japón. ¿Quiénes fueron realmente los shinobi? Hoy, desenterramos la verdad. En un país donde cada provincia se convierte en una fortaleza, donde antiguos aliados se traicionan, castillos caen uno tras otro, y los campos de arroz se convierten en escenarios de batalla. Ese fue Japón durante el periodo Sengoku, uno de los capítulos más dramáticos, violentos y fascinantes de su historia. El periodo Sengoku se extiende aproximadamente desde 1467 hasta 1615. Su nombre completo en japonés es Sengoku Jidai, que significa literalmente época de los estados en guerra. Este término se adoptó para describir una era prolongada de inestabilidad política y conflictos armados, entre clanes regionales que buscaban el control del archipiélago. Todo comenzó con la Guerra Onin en 1467, un conflicto que debía ser local, entre dos poderosos clanes en Kioto, pero que rápidamente se desbordó. La guerra marcó el colapso del poder central del shogunato Ashikaga, que hasta entonces había mantenido, aunque con dificultades, cierta unidad política. Con la autoridad debilitada, los daimios, los señores feudales regionales, comenzaron a actuar como gobernantes autónomos. Japón, dividido en más de 60 provincias, dejó de ser un país bajo una sola ley. En su lugar, se convirtió en un mosaico de dominios independientes, cada uno gobernado por clanes que competían entre sí, por recursos, tierras y prestigio. Aunque el periodo Sengoku fue una época violenta, también fue un tiempo de profunda transformación. La necesidad de sobrevivir en un entorno inestable obligó a los clanes a innovar. Uno de los grandes cambios fue el desarrollo de ejércitos más organizados. Antes las guerras se libraban principalmente entre samuráis montados, con duelos individuales que seguían ciertos códigos. Pero en el Sengoku, los daimios empezaron a reclutar a campesinos y artesanos, para formar tropas de infantería conocidas como Ashigaru, soldados que eran menos costosos y podían entrenarse con mayor rapidez. También aparecieron nuevos tipos de fortificaciones. Los castillos dejaron de ser simples estructuras de madera y se convirtieron en complejas fortalezas de piedra, construidas sobre colinas o en puntos estratégicos. Castillos como el de Himeji o el de Azuchi se convirtieron en símbolos de poder, pero también en centros administrativos, rodeados de ciudades en crecimiento. El periodo Sengoku fue sin duda uno de los más crudos de la historia japonesa, pero también fue una etapa de enorme dinamismo. Transformó radicalmente la estructura militar, social y política del país. Además sentó las bases para la era Tokugawa, que fue un tiempo de paz prolongada pero con aislamiento internacional y rigidez social, pero también de florecimiento cultural. Desde el punto de vista histórico, el Sengoku nos ofrece una lección poderosa. Incluso en medio del caos, la adaptación, la estrategia y la visión a largo plazo pueden redefinir el curso de una nación. El ninjutsu es un arte mucho más profundo y complejo que la simple lucha o el uso de armas. Su esencia radica en el dominio de la invisibilidad, la estrategia y el conocimiento para evitar el conflicto directo, y solo cuando es necesario, utilizar técnicas de combate con máxima eficiencia. Más que un conjunto de golpes o habilidades físicas, el ninjutsu es la práctica de la inteligencia encubierta, la observación atenta y la adaptación constante al entorno y a las circunstancias. Cuando hablamos del arte de la invisibilidad, no nos referimos solo a desaparecer en las sombras o a camuflarse físicamente. Se trata también de cómo actuar sin ser detectado, cómo influir en el entorno sin que otros lo perciban, y cómo moverse entre las personas sin levantar sospechas. El verdadero ninja es ante todo un maestro de la percepción, tanto la propia como la ajena. Uno de los principios básicos del ninjutsu es la evasión inteligente. A diferencia de las artes marciales que buscan el enfrentamiento frontal, el ninjutsu enseña que la victoria más segura es la que se obtiene sin que el enemigo siquiera se dé cuenta de que ha sido derrotado. Esto implica desarrollar habilidades para la recolección de información, la infiltración silenciosa y la capacidad de confundir o distraer al adversario. La práctica del ninjutsu abarca diversas técnicas que van desde el manejo de herramientas y armas específicas hasta el control mental y emocional. Entre las técnicas más conocidas están las de sigilo y camuflaje, que permiten al practicante acercarse o retirarse sin ser detectado. Esto no es solo cuestión de vestimenta oscura o movimientos lentos, es un arte que incluye el estudio detallado del terreno, la iluminación, los sonidos y hasta los olores, para fundirse con el entorno. Por ejemplo, para avanzar sin hacer ruido, el ninja aprende a distribuir el peso del cuerpo de manera uniforme, a usar pasos suaves y a evitar materiales que produzcan ruido al contacto.
La respiración controlada también es fundamental, ya que ayuda a mantener la calma y evita que el aliento del practicante se haga audible en momentos de tensión. Otra técnica esencial es la desorientación del enemigo. Esto puede lograrse mediante el uso de señuelos, pistas falsas o movimientos impredecibles que confundan a quienes intentan detectar al ninja. El objetivo es crear dudas y errores en el adversario, aprovechando la incertidumbre para actuar con ventaja. Además del sigilo, el ninjutsu incluye el dominio de diversas herramientas y armas especializadas que facilitan la infiltración y el escape. Estas armas no están diseñadas para combates prolongados, sino para ataques rápidos y efectivos, y para ayudar en la movilidad. Entre ellas destacan las shuriken, estrellas arrojadizas, los kunai, pequeñas dagas multiuso, y las cuerdas con ganchos que permiten escalar muros o descender silenciosamente. Sin embargo, el manejo de armas es solo una pequeña parte. Un aspecto fundamental es la adaptabilidad mental y emocional. El ninja debe ser capaz de analizar situaciones cambiantes con rapidez, tomar decisiones bajo presión y mantener el autocontrol para evitar errores que podrían ser fatales. Por eso, la disciplina incluye ejercicios para fortalecer la concentración, la paciencia y la resistencia psicológica. El control del miedo y la ansiedad es crucial, ya que un ninja debe permanecer sereno, aun cuando está en peligro o bajo vigilancia constante. En este sentido, el ninjutsu se acerca a una filosofía de vida. No se trata únicamente de técnicas para el combate o la infiltración, sino de un código de comportamiento que enfatiza la prudencia, la discreción y el respeto por el equilibrio natural. La verdadera fuerza del ninja no está en su capacidad para destruir, sino en su habilidad para evitar conflictos innecesarios y proteger lo que considera valioso. Además, el ninjutsu contempla el uso de medicinas tradicionales y conocimientos sobre plantas. Esto incluye la preparación de ungüentos para curar heridas, tónicos para mantener la salud, y remedios para aliviar el dolor o el cansancio. Estos conocimientos eran vitales para el ninja, que a menudo operaba en soledad y en ambientes hostiles, sin acceso a hospitales o médicos. Otra faceta importante es la observación del entorno. El ninja debe ser un experto en leer señales naturales y humanas, desde los cambios en el viento y la posición del sol hasta el comportamiento de animales y personas. Esta observación ayuda a planificar rutas, anticipar movimientos enemigos y encontrar refugios seguros. El entrenamiento en ninjutsu suele incluir la práctica de ejercicios que simulan situaciones reales, como infiltrarse en lugares vigilados, escapar de trampas o reaccionar ante emboscadas. Estos entrenamientos no solo mejoran las habilidades físicas, sino que también desarrollan la capacidad de improvisación y resolución rápida de problemas. A lo largo de su aprendizaje, el practicante también estudia códigos y señales secretos para comunicarse sin ser descubierto. Esto puede incluir desde señales manuales hasta la manipulación de objetos en el entorno, que solo los miembros del grupo pueden interpretar. En resumen, el ninjutsu no es solo el arte del combate, sino un conjunto integrado de conocimientos que abarcan desde la estrategia, el sigilo, el control emocional, hasta la medicina y la comunicación secreta. Su esencia es el dominio de la invisibilidad no solo física, sino también social y mental, para lograr objetivos sin confrontación directa. Olvida las estrellas de metal voladoras de las películas. Aunque las famosas shuriken, esas pequeñas estrellas de metal que tanto impresionan en el cine, si formaron parte del arsenal ninja, su función real estaba lejos de lo que imaginamos. No eran armas diseñadas para matar al instante, sino herramientas prácticas para distraer, confundir o herir ligeramente a un adversario y así ganar tiempo o escapar de situaciones peligrosas. El uso del shuriken era estratégico, un complemento dentro de un conjunto mucho más amplio de utensilios cuidadosamente elegidos para cumplir misiones con eficacia. El arsenal del ninja era eminentemente pragmático y estaba concebido para un tipo de guerra muy diferente a la que libraban los samuráis. No se trataba de honor ni de duelos abiertos, sino de sobrevivir y lograr objetivos mediante la astucia, el sigilo y la adaptabilidad. Así, las herramientas del ninja reflejaban esta filosofía. Nada se desperdiciaba, todo cumplía un propósito específico y muchas veces poco ortodoxo. Entre estas herramientas, las makibishi ocupan un lugar fundamental. Son pequeñas púas metálicas o de hierro con varias puntas afiladas, que se arrojaban en el suelo para detener o retrasar a los perseguidores. Imagina una situación donde un ninja debe huir por un camino estrecho o un bosque. Lanzar makibishi sobre el suelo puede hacer que un enemigo que lo sigue tropiece, se clave las puntas en el pie y pierda tiempo o incluso quede incapacitado. Estas púas eran efectivas porque podían esconderse fácilmente entre hojas o tierra, pasando inadvertidas hasta que causaban daño. Otro elemento indispensable era la espada corta o ninjat, muy diferente a la katana tradicional del samurái.
La katana es larga, curva y diseñada para el combate abierto en campos de batalla, mientras que la espada del ninja es más corta y recta, ideal para combates en espacios cerrados, movimientos rápidos y silenciosos. Esta espada también cumplía funciones múltiples, como servir de herramienta para escalar o cortar cuerdas y obstáculos. Su diseño compacto facilitaba llevarla sin llamar la atención y usarla con gran efectividad en situaciones donde la agilidad era más valiosa que la fuerza. Pero el ninja no solo confiaba en armas punzantes o cortantes. El fukiya o cerbatana era un instrumento fundamental para ataques silenciosos a distancia. A través de esta pequeña arma, se disparaban dardos finos que podían estar envenenados con toxinas extraídas de plantas o animales. El envenenamiento permitía incapacitar al objetivo sin alertar a otros ni provocar ruido, una ventaja clave en misiones de infiltración. La cerbatana requería mucha práctica para dominar la puntería y el control de la respiración, y era un arma preferida para neutralizar guardias o animales, sin hacer escándalo. También se usaban diversos tipos de trampas y explosivos rudimentarios. Por supuesto, nada comparable a la tecnología moderna, pero sí dispositivos para crear distracciones, bloquear caminos o ralentizar al enemigo. Por ejemplo, pequeños artefactos que al activarse provocaban ruidos fuertes o llamas, lo que podía desorientar a los perseguidores o cubrir la retirada. La creación y uso de estas trampas requería conocimiento en química básica y mucha creatividad, demostrando que el ninja era también un experto en técnicas no convencionales. Además, el ninja llevaba consigo elementos para la supervivencia básica, como kits para encender fuego, herramientas para cortar plantas o construir refugios, y pequeñas provisiones para resistir largos periodos en el campo sin ser detectado. El conocimiento sobre hierbas medicinales y venenos también formaba parte del equipo, siendo una extensión natural de su entrenamiento integral. Todas estas herramientas, lejos de ser símbolos de un espectáculo cinematográfico, eran instrumentos diseñados para cumplir objetivos concretos en el terreno de la realidad. El ninja no buscaba llamar la atención con armas llamativas o destrezas sobrehumanas. Su éxito dependía de la efectividad silenciosa y discreta. El arte de usar estas herramientas consistía en saber cuándo y cómo emplearlas, y cómo integrarlas con las habilidades físicas y mentales para lograr la invisibilidad total en el entorno. En definitiva, el arsenal del ninja es un reflejo de su filosofía. Nada está dejado al azar, todo es funcional, eficiente y pensado para la supervivencia y el éxito de la misión. La verdadera destreza del ninja está en combinar estas herramientas con su conocimiento profundo del entorno, su inteligencia y su disciplina para lograr lo imposible sin ser visto. ¿Realmente usaban magia negra? ¿Podían desaparecer en el aire o volar por los tejados? Las leyendas sobre los ninjas están llenas de imágenes fantásticas, muchas de ellas creadas siglos después para alimentar la fascinación popular. Sin embargo, la realidad es aún más fascinante, porque el verdadero poder de los ninjas no radicaba en habilidades sobrenaturales, sino en algo mucho más humano y complejo: el ingenio, la estrategia y la psicología. El misterio que rodea a los ninjas ha sido cultivado a lo largo de los siglos, mezclando hechos con exageraciones, cuentos populares y hasta propaganda de guerra. La imagen de un guerrero invisible, capaz de atravesar muros o convertirse en sombra, proviene en parte de técnicas reales de camuflaje y escape, combinadas con el deseo humano de creer en lo extraordinario. En vez de magia, los ninjas usaban ciencia sencilla pero efectiva. Por ejemplo, creaban ilusiones y distracciones utilizando pólvora rudimentaria y química básica para generar humo, ruido o pequeñas explosiones que confundían a sus enemigos. Estas tácticas les permitían escapar o atacar desde la sorpresa, haciendo parecer que desaparecían en la nada. No existía ningún poder místico, solo el dominio del entorno y la capacidad de manipular la percepción del adversario. La idea de que podían volar o saltar grandes distancias es un mito alimentado por la tradición popular y el cine. En realidad, los ninjas eran expertos en el movimiento sigiloso y en utilizar rutas secretas, pero siempre con los pies en la tierra. Su velocidad y agilidad venían de un entrenamiento riguroso y del conocimiento profundo del terreno, no de habilidades sobrenaturales. Otro mito muy extendido es que los ninjas eran lobos solitarios, mercenarios que actuaban aislados en la oscuridad. La realidad es que las comunidades ninja eran organizadas y basadas en familias o clanes, especialmente en regiones como Iga y Koga. Allí, generaciones enteras se dedicaban a transmitir conocimientos especializados, creando una cultura basada en la cooperación, la disciplina y la lealtad. Estos grupos no solo entrenaban en el arte del sigilo y el combate, sino también en técnicas de espionaje, estrategia y supervivencia. Una figura emblemática que ayuda a entender esta realidad es Hattori Hanzo, un ninja real que sirvió a Tokugawa Ieyasu, quien eventualmente unificó Japón y estableció el shogunato Tokugawa.
Hattori Hanzo no fue un asesino solitario ni un personaje de leyenda, sino un estratega clave y un comandante que utilizó sus habilidades para proteger y asesorar a uno de los líderes más importantes de Japón. Su legado demuestra que el ninja tenía un papel fundamental en la política y la guerra, más allá del mito. Además, los ninjas tenían un profundo conocimiento del comportamiento humano, usaban la psicología para manipular a sus enemigos. Desde el uso de disfraces y máscaras hasta la creación de rumores o el empleo de tácticas de miedo, su objetivo era ganar ventaja sin recurrir siempre a la violencia directa. Su fuerza estaba en anticipar movimientos, explotar debilidades y usar la mente como arma. Este enfoque también explica por qué el ninja era un maestro del camuflaje extremo, capaz de mimetizarse con el entorno o hacerse pasar por campesino, comerciante o monje. La invisibilidad no era mágica, sino el resultado de estudio, observación y paciencia. Saber cuándo y cómo desaparecer entre la multitud o en la naturaleza era una habilidad adquirida con años de práctica. La leyenda del ninja está llena de adornos fantásticos, pero la verdad es que su esencia está en la inteligencia, la preparación y la adaptabilidad. Al separar mito y realidad, descubrimos una figura mucho más rica y compleja, que utilizaba recursos humanos y técnicos para sobrevivir y cumplir sus misiones en un mundo lleno de peligros. El ocaso de las sombras llegó con el cambio profundo en Japón, cuando la tierra de los samuráis comenzó a unificarse bajo un poder centralizado. Durante siglos, el país había estado sumido en guerras constantes y luchas por el control, donde los ninjas, guerreros de la oscuridad y el sigilo, desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de tácticas de espionaje y sabotaje. Sin embargo, ese escenario estaba destinado a cambiar de manera irreversible. El punto de giro definitivo fue la llegada al poder de Tokugawa Ieyasu, quien en 1603 se convirtió en el primer Shogun Tokugawa y estableció un régimen que duraría más de 250 años. Ieyasu, con la habilidad de un estratega consumado, utilizó a ninjas como Hattori Hanzo para fortalecer su posición durante la lucha por la supremacía. Estos shinobi fueron piezas clave en su arsenal, proporcionando inteligencia, protección y operaciones encubiertas que le permitieron superar a sus rivales. Pero una vez consolidado su poder y unificado Japón bajo el shogunato Tokugawa, el panorama cambió radicalmente. La era de las grandes campañas militares y la guerra constante terminó. El orden se convirtió en la prioridad máxima, y el shogunato buscó controlar y pacificar el país, estableciendo una estructura rígida que limitaba el poder de los clanes y reducía el espacio para la violencia descontrolada. En este nuevo orden, los ninjas dejaron de ser necesarios como agentes activos de guerra y espionaje a gran escala. El shogunato veía en ellos una amenaza potencial para la estabilidad y la autoridad central. Por ello, comenzaron a implementar medidas para controlar o eliminar su influencia, especialmente en las regiones históricas donde el ninjutsu estaba más arraigado, como Iga y Koga. Estas tierras, que habían sido los bastiones de los shinobi, fueron invadidas y sometidas a vigilancia estricta. Los clanes ninja perdieron poder y prestigio. Muchos de sus miembros se vieron obligados a cambiar de vida o a integrarse en roles diferentes dentro de la sociedad. Algunos se convirtieron en guardaespaldas, protegiendo a señores feudales en un ambiente ahora pacificado. Otros pasaron a ser espías menores, desempeñando funciones de bajo perfil para el shogunato o para comerciantes y políticos locales. Con el paso del tiempo, el ninja dejó de ser una figura activa en la historia militar de Japón y comenzó a transformarse en un símbolo, en una leyenda popular que alimentaría la imaginación de generaciones futuras. Su imagen, rodeada de misterio y exageraciones, se trasladó al folclore, la literatura y siglos después, al cine y la cultura global. Este ocaso no significó el fin total de la existencia de los ninjas, sino una transformación. Su saber y habilidades se preservaron en secreto, transmitidos en círculos cerrados o adaptados para nuevos usos. Algunos maestros ninjas se dedicaron a enseñar artes marciales tradicionales, mientras que otros mantuvieron vivo el conocimiento de técnicas de supervivencia, camuflaje y estrategia en formas menos visibles. El fin de la Era de las Sombras fue un reflejo de los cambios sociales y políticos profundos en Japón. La paz y la estabilidad que trajo el shogunato Tokugawa hicieron que las tácticas de guerra encubierta y espionaje perdieran relevancia en la práctica, aunque su legado quedara inscrito en la historia y la cultura japonesas. Los ninjas reales desaparecieron, pero su legado es inmortal. Su filosofía de adaptación, perseverancia y uso del conocimiento sobre la fuerza bruta resuena hoy. Se convirtieron en el arquetipo universal del guerrero secreto, inspirando desde artes marciales hasta el cine y los videojuegos. Nos recuerdan que a veces, la influencia más poderosa no viene del golpe más fuerte, sino del movimiento que nadie ve. ¿Te atreves a mirar más allá del mito? Suscríbete para explorar otros secretos de la historia. Comenta a qué habilidad ninja te parece más fascinante.
Y recuerda, la próxima vez que veas una sombra fugaz, quizás sea solo el viento, o quizás sea el eco de un shinobi. Nos vemos en el próximo video.